Maiatzak 9 Europako eguna da, eta maiatzaren 13an hasiko da Europaren etorkizunari buruzko konferentzia. Konferentzia hau 2022ko udaberrira arte luzatuko da. Hori dela eta, legegintza ahalmena daukaten Europako 13 eskualdek idatzi bat helarazi diete Europako Batzordeko, Europako Parlamentuko, Kontseilu Europarreko eta Europor Batasuneko Kontseiluko presidenteei. Idatzi hori datorren ostiralean aurkeztuko da ekitaldi publiko batean, Alain Lamassoure diputatu ohia ohorezko konbidatu dutela. Idatziak eskatzen du Europar Batasunik ez egiteko eskualderik gabe. Argi dago, esaten du idatziak, botere legegileak dituzten eskualdeek parte hartze esanguratsua izan behar dutela Europaren etorkizunari buruzko konferentzian. Gobernu maila guztiak Batasunaren etorkizunearen eraketan ordezkatuta egongo direla bermatzeko. Los presidentes de 13 regiones europeas con poderes legislativos, reunidos en la iniciativa RELEC, han enviado, con fecha de ayer, una carta a los presidentes de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión, con motivo de la próxima apertura de la conferencia sobre el futuro de Europa, que a partir del 13 de mayo extenderá sus trabajos hasta la primavera de 2022. Este escrito, que será presentado el próximo viernes en un acto público en el que participará el Endacari, exigen un mayor protagonismo y participación directa para las regiones con capacidad legislativa en el proceso de elaboración y aplicación de las políticas en la Unión Europea. La carta dice textualmente: no hay Unión Europea sin regiones. Y añade, está claro que debe haber una participación significativa de las regiones con poderes legislativos en la Conferencia Europea sobre su futuro, para garantizar que todos los niveles de gobierno de la Unión estén debidamente representados en la configuración futura de este entramado europeo. Para ello, animan a las autoridades y a los máximos responsables europeos a entablar un diálogo sistemático, estructurado, entre todas las instituciones de la Unión Europea. Eskuduntza legislatiboa daukaten herrialdeak eta dokumentua sinatzen dutenak hauek dira: Valentzia, Balearrak, Katalunia, Vorarlberg, Tirol, Salzburgo, Austria Beherea, Austria Garaia, Karintia, Alan Uharteak, Flandria, Azoreak, Korsika eta Euskadi. Gaur, Arantxa Tapia, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuak, Azpitek 21 azpiegitura zientifiko-teknologikoak finantzatzen laguntzeko proposamena aurkeztu digu, eta berak presentatuko duzuen aurrean jarraian, eta astero bezala ondoren Gotzone Sagardui sailburuak osasun egoeraren berri emango digu. Gaurko bileran lan eta enplegu sailak aurkeztuta Euskal Autonomia Erkidegoko datorren urterako lan egutegi ofiziala onartzen duen dekretu proiektua onartu dugu. Nobedaderik aipagarriena da, datorren urtean irailaren 6a jaieguna izango dela, eta jaiegun honen bitartez gogoratu eta ospatu nahi dela, duela 500 urte, Juan Sebastián Elkano buru zela, munduari buelta eman ondoren, Sanlúcar de Barramedan, lurreratu zen ekimen handiura. En efecto, la novedad más destacada del calendario laboral del próximo año será que el día 6 de septiembre será festivo y el objeto de esta fiesta será conmemorar el 5º centenario de la llegada de la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, a Sanlúcar de Barrameda tras circunnavegar la tierra. El Gobierno considera que aquella gesta histórica que fue protagonizada en su fase final por Juan Sebastián Elcano fue un fundamento importante para la evolución de la humanidad en los siglos posteriores y fue también el primer impulso a la globalización del planeta, y con el recuerdo del personaje y de su gesta, pues el Gobierno vasco quiere contribuir al recuerdo de su patrimonio histórico y a la recuperación de este personaje que tan injustamente ha sido tratado por la historia. Beste alde batetik, Gobernu Kontseiluak oniritzia eman dio garapenerako langidetza proiektuetarako 2021ko laguntza deialdiari.
Beatriz Artolazabalen berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailaren mende dagoen garapenen lankidetzaren Euskal Agentziak 32 milioi euro bideratuko ditu hainbat proiektutara. Aipagarria da, proiektu honen ia bosten bat, 20%, Saharaz hegoaldeko Afrikako proiektuetan gauzatu beharko dela, eta gutxienez, 10% emakumeak ahalduntzeko eta genero desberdintasunak ezeztatzeko ekimenetara bideratu beharko dela. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, Lankidetza, dependiente del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, destinará 32 millones de euros a diferentes proyectos de cooperación en este ejercicio 2021. La iniciativa contempla tres modalidades. La más significativa, la titulada Cooperación al Desarrollo, contará con 26 millones de euros. 1,2 millones de euros se destinarán a proyectos de desarrollo productivo, formación y apoyo tecnológico. Y finalmente, los proyectos de carácter educativo contarán con una subvención de 4,8 millones de euros. Es de destacar que una quinta parte de estos fondos deberán ser destinados a proyectos llevados a cabo en el África subsahariana y que el 10% al menos deberán estar orientados a facilitar el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de las desigualdades de género en los lugares que reciban estas ayudas. Nire aldetik bukatzeko kultura eta hizkuntza politika sailaren deialdi baten aipamena egingo dizuet, 2,3 milioi euro erabiliko ditugu, iaz baino 1.000 euro gehiago, ikus-entzunezko obren ekoizpena sustatzeko. Ikus-entzunezko azpiegiturak finkatzea dute helburu laguntza hauek eta proiektu berriei sortzen laguntzea. 1,2 milioi euro fikziozko film luze zinematografikoetarako erabiliko dira. 310.000 euro proiektu edo aurrekontu txikiko obratarako. 500.000 euro animaziozko film luzeak produzitzeko eta 250.000 euro iraupen luzeko sorkuntzako dokumentaletarako. Hau ez gainera, 160.000 euro film laburrak ekoizteko. El Consejo de Gobierno ha aprobado la financiación con 2,3 millones de euros de las producciones audiovisuales que se van a desarrollar este año 2021, destinando a tal fin 100.000 euros más que en el pasado ejercicio. Su objetivo es consolidar la producción y la estructura audiovisual en Euskadi. 1,12 millones de euros se destinarán para largometrajes cinematográficos de ficción, 310.000 euros para producción de largometrajes de ficción de bajo presupuesto, 500.000 euros para largometrajes de animación y 250.000 euros para la producción de documentales de creación de larga duración. Nire aldetik besterik ez, orain Arantxa Tapia sailburuari emango diot hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko sailburu, egunon guztioi. Gaurko Gobernu Kontseiluan Azpitek diru laguntzen programa berria onartu dugu. Teknologia azpiegitura programa berri honen helburua zera da. Euskadiko azpiegitura teknologikoen kalitatea alde batetikan hobetzea eta beste alde batetikan teknologia ikuspegitik batetik maila altuko ikerketak lagundu ahal izateko behar diren azpiegiturak eta ekipamentua martxan jartzea eta bultzatu ahal izatea. Programa erabat berria da. Aurreko 2 legealdietan ez dugu horrelakorikan izan eta gaur martxan jartzen da. Zuzenean, Euskal Zentru Teknologikoak eta Ikerketa Kooperatiboko zentroei zuzenduta dago. Eta zeharka, Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea bultzatzen du. Hau da, beraiek zentru teknologikoekin edo Ikerketa Kooperatiboko zentroekin lan egiten dutenean, baliabide hobeak eta berriagoak izango dituztelako. Teknologia berriak, ikerketa aurreratua eta egungo erronkei bultzada bat ematea da gure helburua. Eta horretarako punta-puntako laborategiak, erakuslekuak, saiakuntza ekipoak eta bankuak, esperimentazioko instalazioak edo Living Lab deritzonak bultzatzea eta martxan jartzea du helburu programak. Cuando en plena recuperación económica mundial se habla de una transformación económica y social,
Los centros tecnológicos y los centros de investigación cooperativa de Euskadi, junto con las empresas vascas, necesitan infraestructuras de primer nivel, modernas y adaptadas a las necesidades. Sean demostradores, bancos de prueba, instalaciones de experimentación, living labs. En definitiva, son espacios e infraestructuras que deben abordar productos y soluciones novedosas de futuro. Este tipo de instalaciones estarán asociadas a la energía como el hidrógeno o todo aquello relacionado con las energías marinas, soluciones tecnológicas ligadas a la generación de renovables, metodologías, análisis avanzados, aplicaciones de salud, evidentemente, o soluciones de nuevos materiales, por ejemplo, para aplicarse en el vehículo eléctrico. Son tipologías de infraestructuras que necesitamos tener y adaptar las que ya existen en este momento. El programa Azpitec hay que ubicarlo también en un contexto de todo un entramado de instrumentos de apoyo a la investigación, a la tecnología y a la innovación tecnológica, que alcanza este año un total de 232 millones de euros. Entre otras, estas ayudas se dirigen a proyectos competitivos, a proyectos estratégicos o proyectos en colaboración, o para incluso contratar personas que van a realizar el doctorado o ya lo están realizando. Un apoyo intensivo que se ha incrementado por encima del 6% en cuanto a recursos y en el que además incorporamos a partir de ahora las ayudas para la puesta en marcha o la puesta a punto de infraestructuras tecnológicas que estos centros van a poner a disposición de todo el tejido productivo. Se trata del apoyo a la adquisición, instalación y actualización de equipamiento científico-técnico, como decía, para realizar una investigación de calidad, para mejorar los resultados y el impacto científico-tecnológico y, además, el impacto económico y social de esa investigación sobre el tejido productivo de Euskadi. Necesitamos mejorar las infraestructuras existentes y dotarnos de las mejores para abordar los retos de futuro. 5,6 milioi eurotako laguntzarekin hasten da, jaiotzen da Azpitec programa hau, eta uste dugu bereziki ongi etorria izango dela gure zentroetan behar diren azpiegitura horiek berritu ahal izateko. Eta hemendikan aurrera pentsatzen dugu urtero jarraituko dugula programa honekin eta jarraituko dugula diru gehiago jartzen. Aurrekaririk gabeko programa da, aipatzen nuen bezala, aurreko 8 urtetan ez da horrelakorik izan eta gero eta beharrezkoagoa ikusten dugu. Hala ere, Azpitec programari bilakaera garrantzitsua aurre ikusten diogun arren gure aldeko apostuarekin, Europako funtsak ere baliatu nahi ditugu tresna hau gehiagora eraman ahal izateko eta askoz ere sendoagoa izan dadin. Eta zentzu horretan gutxi gorabehera 200 milioi eurotako kopurua planteatzen da Next proiektu horietan azpiegiturak martxan jarri ahal izateko. Decía que este programa arranca con un importe que es relevante, dado que venimos de cero en los pasados 8 años, pero que todavía es limitado. Si bien es uno de los programas que queremos profundizar y queremos trabajar a lo largo de los próximos años, también aspiramos a que podamos atraer fondos europeos y se ha hecho ya un planteamiento para dotarlo de alrededor de 200 millones de euros de los fondos Next. Y, por supuesto, también acudiremos a otro tipo de convocatorias europeas que estén preparadas para financiar este tipo de infraestructuras. No proyectos de investigación, infraestructuras y equipamiento necesario para una investigación de calidad. En la transformación económico-industrial a la que estamos llamados va a ser imprescindible contar con proyectos, sí, con recursos humanos, con personas, por supuesto, pero también con infraestructuras que nos doten de las soluciones necesarias para tener, desde luego, un país bien ubicado en el futuro. Un tejido industrial que tiene aliados de lujo en nuestros centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa aliados en el BRTA, en el Basque Research and Technology Alliance, y que van a trabajar bajo un mismo proyecto, bajo un mismo concepto, en denominación y en líneas coordinadas con lo aprobado en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. Etorkizuna eraikitzeko behar dugun eraldaketa industrialean, zentro teknologikoek eta gure ikerketa kooperatiboko zentroek izugarrizko aliantza potolo bat sortzen dute, elkarrekin lan eginez eta gure
zientzia eta teknologia plana jarraituz, azpiegitura hauekin, pertsonekin eta proiektu garrantzitsuekin lortuko dugu behar dugun etorkizuneko Euskadi baitaren martxan jarri ahal izatea. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburuak. Astero bezala, Euskadik bizi duen egoera epidemiologikoaren berri emanez hasiko dut nire gaurko agerraldia. 11.981 froga diagnostiko egin ziren atzo, eta horietatik 656 positiboak izan ziren. 42 Araban, 351 Bizkaian, 256 Gipuzkoan eta beste jatorri batzuetako 7 kasu. Pandemiaren adierazlei dagokionez, hauek dira datuak. 14 eguneko intzidentzia metatua 1.000 biztanleko 509,52 dago. Erreprodukzio indizea 0,89an kokatzen da. Atzo, COVID positiboa eman zuten 92 pertsona ospitaleratze izan genituen, eta momentu honetan 198 pertsona daude Osakidetzako ziuetan. Aurrekoetan entzun didazue esaten eta gaur ere errepikatuko dut. Ondo goaz, baina ez gaude ondo. Gorakada mantzotzen hasia zelan esan genuen, baita gorakada gelditu egin zela. Eta orain, zuhurtzi handiarekin esan dezakegu, datuek adierazten dutena beherakadako joera hasi dugula. Hala ere, erne egon behar gara. Beharrezkoa da behera egiten jarraitzea osasun sisteman nabaritu dadin. Vamos bien, pero no estamos bien. Hace semanas dijimos que veíamos una ralentización en la subida o incluso un estancamiento. Ahora, con todas las cautelas y a la vista de los últimos datos, podemos decir que hemos iniciado un lento descenso. No debe servir para relajarnos. Debemos seguir alerta porque la situación sigue siendo preocupante. Ayer, 646 casos positivos. Una incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes que se sitúa en 509,52 casos. El índice de reproducción en 0,89. 92 nuevos ingresos en planta y 188 personas en las UCIs de la red de Osakidetza. Debemos mantenernos alerta para que esta tendencia tenga un reflejo más pronunciado en el sistema sanitario, que aún sigue estando tensionado. Saben que estamos en el escenario 3 de un total de 5. Nuestro objetivo prioritario es volver al escenario 1 en relación con la UCI. Quisiera recordar que esta fase de subida se ha comportado de manera similar a las de otros lugares de nuestro entorno. La inclinación de la curva ha sido menos vertical y el pico más bajo, pero su duración ha sido más prolongada en el tiempo. En Euskadi entramos más tarde en esta subida y el descenso también lo hemos iniciado más tarde. Lo que está claro es que en Euskadi tenemos capacidad de respuesta y de resiliencia. Seguimos siendo la comunidad que mayor número de test diagnósticos realiza y hemos logrado reducir el número de personas contagiadas y fallecidas. Ese es el objetivo final. Menos contagios, menos ingresos hospitalarios y menos fallecimientos. Pido, por lo tanto, máxima prudencia al conjunto de la población. Euskadin beranduago hasi zen azkenengo igoera eta jaitsiera ere beranduago hasi da. Argi dagoena da Euskadin erantzuteko eta erresilientziarako gaitasuna dugula. Test gehien egiten duen erkidegoa izaten jarraitzen dugu, eta kutsatutako eta hildako pertsonen kopurua murriztea lortu dugu. Hori da, azken helburua. Kutsatze gutxiago, ospitaleratze gutxiago eta heriotza gutxiago. Helburu hori lortzeko bi bide ditugu. Batetik, neurri preventiboak betetzea eta bestetik, txertaketa kanpainarekin aurrera jarraitzea. Euskadin 908.055 dosi eman ditugu gaur arte.
biztanleriaren 35,8 dosi bat dauka, eta 14,4 gehiago immunitate osoa lortu du. Txertoak heldu hala ematen ditugu. Atzo bertan, 25.000 dosi baino gehiago jarri genituen. Siempre hemos afirmado que no era una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de vacunas. Ya lo han visto este mismo fin de semana. Dosis suministrada, dosis administrada. Los datos son elocuentes. La semana pasada, Osakidetza administró más de 175.000 vacunas y ayer otras 25.420 dosis. En este sentido, quisiera agradecer al conjunto de profesionales y equipos de dirección de Osakidetza por el esfuerzo que están realizando. Esta semana intentaremos terminar con el colectivo de personas entre 70 y 79 años y avanzar con el de 69-60 años con las vacunas que estamos recibiendo. Hoy mismo comenzamos a administrar las que nos llegaron ayer. En concreto, ayer se recibieron en Euskadi 91.260 dosis de Pfizer y 11.800 de Moderna. Estas últimas estaban previstas para el viernes, pero no llegaron hasta el día de ayer. Por el momento no tenemos comunicación respecto a nuevos envíos, ni de vacuna Janssen ni de vacuna AstraZeneca. En relación con este tema, me gustaría recordarles que la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis se pospone en 4 semanas. En Euskadi ese plazo se cumple la próxima semana. En Euskadi tenemos alrededor de 83.300 personas menores de 59 años a las que hemos administrado la primera dosis de AstraZeneca y en torno a 53.000 personas verán retrasada la fecha de la segunda dosis. Estas últimas son a las que vacunamos en las primeras 4 o 5 semanas con esta vacuna. Estamos hablando de una moratoria que cumple con los márgenes de seguridad que garantizan la efectividad de la vacuna. Sí me gustaría explicar que, según la evidencia científica, una persona a la que se le haya inoculado una dosis de AstraZeneca ya cuenta con un entre 60 y 80% de efectividad que obtendría con las 2 dosis. Esta inmunidad es algo positivo que podría servir de barrera para evitar casos más graves o incluso hospitalizaciones. Esta moratoria permitirá contar con mayor evidencia científica, como por ejemplo los resultados de los ensayos clínicos, uno de ellos en el que participa Euskadi, y estudios en curso para la toma de decisión definitiva sobre qué vacuna administrar como segunda dosis. Segurtasun epeen barruan gaude. Ikerketen arabera, AstraZenecaren lehen dosia jaso duenak bigarren dosiarekin izango duen immunizazioaren 60-80 bitarteko eraginkortasuna badu. Hau da, kasu larriak eta ospitalaratzeak ekiditeko besteko immunizazio maila lortu dio jada. Pertsona hauei bigarren dosia zein txerto emango zaien behin-behineko erabaki hartzeko datu zientifiko gehiago izango dira. Besteak beste, gaur egun martxan dauden ikerketa eta saiakuntza klinikoak. Eta orain, honekin, zuen esanetara gelditzen naiz. Sí, consejera, una vez que se acabe de vacunar a los mayores de 70, ¿qué se va a hacer con las fórmulas de Pfizer, de Moderna y de Janssen? O sea, ¿se van a utilizar junto a AstraZeneca en el colectivo de 60-69 o se va a mantener ese colectivo solo con AstraZeneca y se va a pasar el resto de fórmulas a los menores de 60? Como ustedes bien saben, el criterio de la edad es el que está establecido en la estrategia de vacunación para priorizar el orden de las vacunaciones. Por lo tanto, finalizado el grupo de 70-79, seguiremos vacunando al grupo de 69 años hacia abajo con todas las dosis de vacunas disponibles. Con respecto a la franja de edad, a los menores de 60 años, ¿se confirma que comenzarían a vacunarse la semana que viene o hay que esperar a que la Comisión de Salud Pública decida? Y no quería aprovechar ya en otro orden de cosas, pues si hay alguna novedad con respecto al barco de Bilbao, si hay algún otro resultado o alguna novedad.
Como acabo de responderle a su compañero, una vez finalizada la vacunación entre 79 y 70 años, continuaremos con todas las vacunas disponibles tratando de finalizar la vacunación entre 69 y 60. El criterio que establece la estrategia de vacunación es priorizar siempre por rango de edad. Si no hemos terminado las personas entre 69 y 60, tendremos que afianzar esa vacunación con todo lo que tengamos disponible. Recuerden, además, que en estos momentos no tenemos notificación de nuevas entregas de vacuna AstraZeneca y tampoco de Janssen. Me refería a si una vez terminada esa franja ya tienen pensado o estiman que la semana que viene podrían empezar con los menores de 60. Lo que le estoy contestando es que si hemos sido capaces de finalizar con la franja en 69 a 60, entonces vacunaremos a la franja a partir de los 60 hacia abajo. Todo depende de que el número de dosis que vayamos a recibir sea mayor o menor. Por el momento tenemos las que tenemos disponibles y tenemos sin finalizar tanto la franja de 70 a 79 como la franja de 69 a 60. Luego, las dosis en estos momentos que están disponibles las tenemos que dedicar a esos dos colectivos. Respecto al barco, no, por el momento no tenemos ninguna novedad, salvo las que ya conocen, que se han dado 3 casos positivos, que estamos garantizando que puedan cumplir el aislamiento con medidas de seguridad y que estamos a la espera de los resultados que puedan otorgarnos los estudios de secuenciación que se están haciendo en nuestros laboratorios. Bai, oraindik ere emaitzen zait, dakizuenez, gutxieneko 72 ordu behar ditugu horrelakoetan eta ez dira oraindik eman. Beraz, momentuz itxaron behar. Sí, yo quería preguntarle si tiene datos de otros posibles casos sospechosos de la variante india y también del resto de variantes, si tienen los datos actualizados. No, por ahora no tenemos ningún otro caso sospechoso de variante india, son los que ustedes conocen y están vinculados por el momento a esa tripulación de un barco que está en el puerto de Santurtzi. ¿Cuáles son los datos respecto a las otras variantes? Es 370 casos de variante brasileña, 72 casos de variante sudafricana, se mantiene en un único caso el de la variante nigeriana. Bai, nik bozeramaileari galdetu nahi nion, gaur ministro kontseilua onartzekoa da, onartu badu jada dekretu bat, aukera emateko erkidegoei alarma egoera bertan bera gelditzerakoan auzitegi gorenera jotzeko eta horrekin nolako babes bat lortzeko. Horren berri duzuen, nahikoa iruditzen zaizuen? Ba, ez geneukan, ez dugu ezagutzen gaur ministroen kontseiluak onartu behar omen duen dokumentu hori. Bai jakinarazi zigun atzo Espainiako gobernuak asmoa zeukatela testu bat onartzeko zentzu honetan, baina ez digute detailerik eman, eta beraz edukia ezagutu gabe ez genuke baloraziorik egin beharko. Ni siquiera qué les parece esa opción del Supremo. Vamos a ser prudentes y conocer el detalle del texto que, según han anunciado los medios de comunicación y según nos adelantó ayer el Gobierno de España, aprobarán en el Consejo de Ministros de hoy, pero no conocemos su contenido. Por lo tanto, deberíamos primero leerlo y luego opinar. ¿Nos podría adelantar detalles de ese decreto que anunciaba ayer el Lehendakari para esta misma semana, jueves o viernes, para suplir la carencia del estado de alarma a partir del domingo? Bueno, como les hemos indicado durante semanas, el Gobierno considera que durante los próximos meses vamos a tener que seguir tomando precauciones, ¿no?, en nuestra vida diaria. Ningún indicio en el panorama europeo indica que el verano próximo vaya a ser un verano normal. Las últimas informaciones que están llegando de los diferentes estados de la Unión Europea siguen anunciando cancelaciones de eventos multitudinarios. Los últimos, ayer mismo, Múnich ha suspendido la Feria de la Cerveza por segundo año consecutivo y esta misma mañana se ha comunicado que el Festival de Roskilde,
uno de los principales festivales de música que se celebra en Europa, en Dinamarca, se vuelve a suspender por segundo año. Está también en cuestión si va a haber público o no en las Olimpiadas de Tokio en el mes de julio. Y como se ha sabido, la Final Four de baloncesto ha decidido que se va a disputar sin público. Todos son indicios de que, aunque podamos ser optimistas de cara a los próximos meses del verano y de que todos tengamos ganas de vivir con mayor libertad, todos son indicios de que el verano va a exigir la toma de medidas concretas para hacer frente a las situaciones que se vayan produciendo. Euskadi en estos momentos, como ha indicado la consejera Sagardui, está en una tasa de contagio cercana a los 500 casos por 100.000 habitantes y todos estos meses de pandemia, desde que empezó el primer estado de alerta en marzo del año pasado, nos han demostrado que las medidas que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con los horarios nocturnos, que tienen que ver con las congregaciones de personas, son eficaces. Y se han demostrado así en las diferentes oleadas con las que hemos tenido que convivir durante estos pasados meses. Por tanto, el objetivo del Lehendakari y del Gobierno y de las restantes instituciones que han colaborado en el ABI durante todos estos meses a hacer frente a esta situación será contar con las medidas que sean posibles y que nos permitan adoptar dentro de las competencias que tenemos reconocidas en el Estatuto de Autonomía. Las medidas, hay una serie de medidas básicas que tienen que ver con la movilidad, con los horarios nocturnos, con las agrupaciones de personas y luego hay otro montón de medidas que tienen que ver con horarios y otro tipo de actividades. El equilibrio de todas esas medidas es la que en otros momentos nos ha permitido hacer frente a la situación de la enfermedad. Por tanto, trabajaremos para contar con el máximo mayor, con el número mayor de recursos posibles y con que éstas cuenten con todas las garantías posibles. ¿El decreto va a incorporar medidas como el toque de queda, limitaciones de grupos, tema de movilidad, de limitaciones de movilidad? ¿El decreto vasco va a incorporar esas medidas? Yo les he indicado cuál es el marco general en el que nos estamos moviendo y, desde luego, por nuestra parte, van a tener que esperar ustedes hasta el viernes para conocer el texto del decreto. Sí, quería preguntarle, ¿han recurrido ya al Superior de Justicia? Es decir, ¿han llevado algún documento, algún planteamiento en relación a ese decreto para saber si pueden o no pueden incluirlo en el texto legal? Nos tememos que los próximos días y las próximas semanas van a ser de gestión complicada y va a hacer falta mucho compromiso y mucha prudencia y mucha discreción por parte de todos. Por lo tanto, haremos todo lo que esté en nuestras manos y todo lo que tengamos que hacer para que las medidas que se adopten cuenten con el mayor respaldo posible. Y no voy a ser más preciso. Ulertzen da, Espainiako gobernuaren dekretuaren zain edo jaurlaritza prestatzen ari den horrek aforoei eta ordutegi lotutako neurriak jasoko dituela. Joan den urteko martxoan, pandemia hau hasi zanetik egoera ezberdinei aurre egin behar izan diegu, eta 14 hilabete hauetan zehar ikusi da mugikortasunarekin zerikusia daukaten neurriak, gaueko ordutegiekin zerikusia duten neurriak, jende bilkurekin zerikusia dutenak, eta gainera beste hainbat modu egokian orekatu ezkero, eraginkorrak direla eta baliagarriak direla osasun egoerari aurre egiteko. Beraz, segun eta zein den osasun egoera une bakoitzean, Jaurlaritzaren eta Euskal Erakundeen nahi eta helburua da behar diren tresnak edukitzea. Eta tresna horiek erabiltzerakoan, ahalik eta segurtasunik handienez erabiltzea. Orduan, horretan ari gara lanean, eta hori da datozen egun hauetarako danok daukagun helburua. Baina aipatu dituzun horiek ez lirateke Euskadi dituen eskumenen barruan egongo, ez? Bueno, hori norbaitek erabaki beharko du. Eta ikusiko dugu, egunez egun, erabakiak hartu gala, babes handiagoa edo txikiagoa, ikusiko dugu zeinen esku dauden erabakiak eta nola hartu daitezken. Gure helburua izango da, isil lan egitea, ahalik eta segurtasunik handienarekin behar ditugun neurriak hartzeko. Sí, yo quería preguntarle a la consejera de Salud si tiene alguna novedad en relación al caso de una paciente que estaba ingresada en un hospital de Vitoria con un trombo, tanto en relación a su estado de salud como al origen de esa situación.
Como ustedes saben, todos los eventos adversos son notificados a la red de farmacovigilancia, tal como está establecido en el protocolo a seguir. Nosotros así lo hacemos en todas las ocasiones. ¿Cuál es el estado de salud de esta Como usted persona? bien sabe, nosotros no facilitamos ninguna información que esté vinculada a personas particulares. A mí me gustaría preguntarle a la consejera Tapia, en torno a esas ayudas que ha presentado hoy, las ha vinculado también al plan de recuperación y a las ayudas europeas, a los fondos europeos. ¿Qué le parece el plan que ha presentado el Gobierno español para recibir esos fondos? ¿Cómo nos va a influir a Euskadi? Y luego una segunda pregunta también sobre el plan Renove de vehículos. ¿Va a haber este año plan Renove vasco de vehículos y cuándo, cómo está esa cuestión? Bueno, en primer lugar, en lo referido al programa de recuperación presentado por el Estado español, es Bruselas quien tiene que pronunciarse y decidir sobre cómo se ha presentado y si cumple los requisitos. En lo que hace referencia a Euskadi, yo creo que el propio consejero de Economía y Hacienda también lo comentaba. Bueno, hemos echado en falta una participación mayor de las comunidades autónomas, en tanto que ese mecanismo de recuperación y transformación va a hacer mucho hincapié o debería hacer mucho hincapié en nuestros tejidos productivos, en cómo se van a transformar y cómo vamos a poder abordar esa transformación, apoyados en qué sectores. Y en ese sentido, las comunidades autónomas creo que tenemos mucho que decir y no se ha contado en exceso con nosotros y con nosotras. A partir de ahí, ¿qué estamos observando? Que se está centrando bastante el documento en recuperación, en instrumentos muy inmediatos, y que la parte transformadora del tejido productivo quizá ha quedado en un segundo lugar. Pero todavía hay camino, también Bruselas se tiene que pronunciar, insisto, tiene que haber un acuerdo con el Gobierno del Estado y a partir de ahí tendrán que establecerse las medidas, los programas correspondientes, de los cuales hoy todavía conocemos muy poco o prácticamente nada. Por tanto, tampoco creo que podemos hablar mucho más. En cuanto al plan Renove, recordarán que también hemos comentado este tema en más de una ocasión. Queríamos hacer una valoración del primer trimestre del año, de lo que había sido el primer trimestre del año, cómo se estaba produciendo también la transformación de nuestro parque móvil. En realidad, cuando el Ente Vasco de la Energía pone en marcha el plan Renove, también quiero recordarles que no es porque queremos únicamente reactivar el sector, que de verdad tampoco sería mucha la reactivación que consiguiéramos, si bien estamos observando resultados, sino que trabajamos para reducir las emisiones de CO2 de ese parque móvil que tenemos en este momento, basándonos en una neutralidad tecnológica. Eso es lo que pretendemos hacer y hemos valorado la situación actual y hemos decidido que, a pesar de que ya llevamos 2-3 años trabajando este programa Renove, vamos a implementar por este año, y esperamos que por última vez además, un nuevo programa Renove basado en esa neutralidad tecnológica, con el objetivo de sustituir vehículos antiguos que son muy contaminantes, como ustedes conocen, por vehículos nuevos que reduzcan ostensiblemente las emisiones de CO2, a los cuales además habrá que acompañar con toda la renovación de parque de vehículos, utilizando o sustituyendo los vehículos actuales por vehículos de carácter eléctrico, que también vienen fomentados por el programa MOVES del Estado, que se gestiona desde el Gobierno, que existe todavía recursos del MOVES 2 y que va a haber un MOVES 3, además muy intensivo en ayudas. Por tanto, pretendemos electrificar por una parte y ayudar a reducir esas emisiones de CO2. Va a haber un programa también este año, un programa Renove, que nos ayudará a reducir esas emisiones y que estará en marcha en cuanto tengamos toda la tramitación administrativa preparada, pues cuanto antes. Tampoco le puedo decir exactamente cuándo, pero esa reflexión está hecha y la decisión adoptada. Renove plan berri bat egongo da, beraz. Bai, espero dugu aurtengoa izatea azkenekoa, ze nolabait badramatzagu urte batzuk eta kasu honetan kontutan izan behar dugu, sektorea berpizteko baino batez ere Euskal Energiaren erakundeak parte hartzen duenean eta horrelako programa bat martxan jartzen duenean,
bere helburua da CO2 isurketak ahalik eta txikienak izatea, eta beraz ditugun auto eskaxagoak esango genuke CO2 isurketen ikuspegitikan eta zaharkituak daudenak nolabait errepideetatik kendu eta momentu honetan CO2 isurketa gutxiago izango dituzten autoekin ordezkatu. Hori da helburu nagusiak. Kontutan izanik gainea, estatutikan datotzen diru laguntzak elektrikoari buruz baita ere horre martxan daudela eta egongo direla. Beraz, CO2 isurketak kendu ahal izateko, berriro ere aurten programa berri bat jarriko dugu martxan, azterketa eginda, nola dagoen parkea, zein izan daian salmentak eta bar, erabaki hartuta dago, eta ahalik eta azkarren prozedura administratiboa bukatzen dugunean eta prest daukagunean, ze badakizue eskaerak egiteko prozedura bat egon behar duela, eta horrek segurtasunez jarri behar dugu hori martxan, ahalik eta azkarren izango da, ez zein dizuet esan zehazki noiz, baina valorazioa egina dago eta erabaki hartuta. Si nos podría valorar la oferta de CAFCO por ITP y si ha tomado ya alguna decisión su departamento en relación al recurso del gas. Bueno, en el tema de la venta de ITP por parte de Rolls, saben ustedes que este proceso lleva tiempo. Estamos trabajando de la mano del Estado español, en concreto sobre todo del Ministerio de Industria, con el objetivo de dotarnos de una oferta que dé garantía de continuidad de ese proyecto, del proyecto de ITP en Euskadi, no solamente de continuidad, sino que pueda tener un proyecto de futuro, un proyecto de crecimiento, de inversiones muy relevantes que necesita y que en la medida de lo posible, además de esos fondos de inversión que se han presentado ya a la primera parte de esa oferta abierta por Rolls, que es el vendedor, pueda existir un grupo de inversores más locales, más asociados al sector, sobre todo al sector de la aeronáutica, que son realmente los que conocen hacia dónde transita esa oferta y que podamos dotarnos de esa parte, vamos a decir, más local, donde el Ministerio de Industria podría participar o el Estado a través de la SEPI, podría participar también el Gobierno y, desde luego, se ha hablado con distintos actores, distintas familias de inversores. Bueno, ha habido contactos diversos, unos más positivos y otros, bueno, pues más negativos en este momento en el sentido de un menor interés por participar. Insisto, lo importante es dotarnos de un proyecto relevante y un proyecto de futuro para ITP y en ello estamos trabajando. Creo que es lo relevante en este momento y todavía este proceso va a ser largo y de nuevo habrá que trabajar con discreción suficiente. Y me hacía usted la pregunta del recurso del gas también. Bueno, en este caso tienen que recordar ustedes que en ese permiso hay tres actores principales, es decir, hay tres empresas que forman parte de esa autorización, ese permiso, dos americanas y el Ente Vasco de la Energía a través de SESA, que tiene una participación minoritaria. No obstante, es el responsable de la operación de ese permiso, es decir, es el responsable de todos los procesos administrativos y todas las actuaciones que hay que llevar a cabo para que ese permiso siga vigente o decaiga. En este momento el recurso está presentado y después de la aprobación de la Ley de Cambio Climático en el Estado, que todos ustedes conocen cuál es la decisión que hemos adoptado, bueno, en este momento se está valorando entre los socios si continuar con ese recurso o no y qué puede significar para SESA como operador, si existe una responsabilidad patrimonial o no. En definitiva, son temas jurídicos que se están valorando en este momento. Creo que lo importante es la decisión adoptada de ni investigar, evidentemente, ni poder sacar, extraer el gas en Armentia, en Subijana. Consejera, por puntualizar el asunto del Renove Coches, le he entendido que serán ayudas para todo tipo de tecnologías, tanto combustión como eléctrico, que nos lo puede explicar, y ¿será compatible ese Renove con el MOVES español? Bueno, el Renove de este año, el objetivo es que tenga unas características muy similares a lo que ha tenido el MOVES anterior, el programa anterior, el programa Renove anterior. Sobre todo, tiene esa característica de neutralidad tecnológica y en la medida de lo posible con el MOVES anterior, bueno, con el MOVES 2, del cual todavía existen recursos porque no se han utilizado exactamente, bueno, pues trataremos de compatibilizarlos y de obtener
la máxima transformación de nuestro parque móvil, que no podemos olvidar que ese es el objetivo que estamos persiguiendo, y veremos cómo se compatibiliza, si es posible o no, con el MOVES 3 que viene del Estado. Pero en principio va a tener unas características muy similares, por no decir iguales, a las de pasados ejercicios. ITP-ra itzulita, esaten zen duen luze joko duen prozesu bat izango dela salmenta, ez dakite etxipena gaientzen ari den edo? Ez, horrelako prozesu bat luze izaten da, eta naiz eta guztioi gustatuko litzaiguken nahiko genuke prozesua itxita egotea eta proiektu garrantzitsu bat, inbertsore garrantzitsu bat eta etorkizunekoa jakitea, guztiok nahiko genuke hori, baina horrelako prozedurak luze joaten dira, ze, bueno, aktore desberdina daude, agente desberdinak daude, eta gaina, kasu honetan, bueno, Rolls-etikan nik uste dut asmatu dutela baita ere bi gobernuekin erlazio zuzena dagoela, halako eskaintza egoki bat martxan jarri ahal izateko eta ITPek hemen etorkizuna izan dezan. Beraz, etxipena ez, bakarrikan errealismoa. Jakin behar dugu egun batetik bestea ez direla lortzen, baina nik uste dut egoera honean ari gehala elkarlanean. Beraz, zentzu horretan lortu behar dugu proiektu egoki bat ITP-rentzako eta ITP-ren etorkizunarentzako. Osasun sailburuari ministerioa lantzen ari da antigenotestak farmazietan saltzeko aukera, ez dakite horren inguruan ze iritzi daukazuen eta baikorra balitz edo nola egin litekeen hori edo esan nahi dut positibo ematen duen kasuan, nola bideratu hori? Badakizu guk lehen ere esan dugula momentu hauetan Euskadin daukagun froga egiteko sistema egokia iruditzen zaigula eta ez dala erreza horri erantzutea, zergatik ez da froga zelan hartu, baizik eta gero hor ematen diren emaitzak zelan adierazi eta gure ganatu, ze gogoratu dezagun nahita nahiezko emaitza horiek adierazi egin behar zaizkiola osasun sistemari. Itxaron dezagun bera zer esaten duen ministeritzak hartzeko omen daukan erabaki horrek eta horren arabera komentatuko dugu. A la consejera de Salud cómo están las UCI, si tiene datos del número de plazas totales habilitadas y del porcentaje de ocupación, incluidos también los pacientes de otras patologías, y la semana pasada dio algunos datos de estancia, de edad media. No sé si eso ha cambiado en la última semana, si ha ido a peor o a mejor. ¿No? La variación respecto a las características de las personas que están ingresadas en nuestras UCIs no se ha modificado. Como ustedes bien saben, estamos en el escenario número 3 todavía de los 5 que tenemos previstos, en el que podemos llegar a un total de 336 camas y en estos momentos la ocupación es de 188, 7 casos menos que los que teníamos ayer. A la señora Sagordi me gustaría preguntarle sobre la situación particular de la comarca de Ayala, porque mientras los datos en Álava bajan, en Ayala están repuntando de forma significativa. No. No sé si tiene algún tipo de situación. Como ustedes conocen, la evolución muchas veces, aún dentro del territorio, suele ser distinta, ¿no? En el caso de Ayala también es verdad que ha habido un momento en el que, aun cuando el territorio a la vez estaba con una tendencia al alta, en Ayala se mantenía muy estable o incluso por debajo de la media de todo Álava. En estos momentos, algunos de los contagios que no necesariamente tienen que ser propios de la localidad han hecho que se den un número más alto de contagios, pero entiendo que en días se regularizará la situación. No hay ningún motivo especial que pueda incidir en estos momentos en Ayala. Sí, no sé si tienen pensado en Vitoria cambiar el vacunódromo, buscar alguna nueva ubicación, dado algunos problemas que ha habido de accesibilidad allí. Hasta donde nosotros hemos valorado el punto de vacunación de alto rendimiento de Gasteiz se está dando respuesta prioritariamente a todas las necesidades. Se han podido incluso mejorar algunos de los aspectos que resultaban más difíciles al inicio del proceso, pero por el momento no nos planteamos una modificación de su ubicación. Eso sí, siempre estamos permanentemente mejorando para que resulte lo más adecuado posible tanto a las necesidades de los y las pacientes como la de los propios profesionales que realizan allí su tarea.
Sí, perdón, creo que no lo había entendido bien la respuesta anterior. Quería saber la ocupación total de la UCI contando con los pacientes no COVID. ¿Cuántas camas libres hay en total? En estos momentos la ocupación total de la UCI se la puedo localizar, cuál era la que esta mañana nos han podido referir, y si da tiempo paso a otra pregunta yo se lo respondo. No he querido, pregunta para el portavoz, que no he querido valorar la resolución que va a adoptar el Consejo de Ministros, pero en todo caso, si es así, si lo que se contempla es que las comunidades autónomas puedan recurrir al Supremo en casación ante un rechazo del Superior de Justicia autonómico, ¿qué le parece la decisión, qué le parece la medida? Ustedes pedían, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la solicitud que el lehendakari Urkullu hizo al presidente Sánchez tenía que ver con una extensión del estado de alarma para todo el Estado para un tiempo determinado. Esa era la petición, la declaración o la aprobación que iba a realizar el Consejo de Ministros. Es otra, es diferente, ¿no? Supongo que nos acercamos a un tiempo en el que va a ser complicado gestionar esta situación, pero en la que, con la colaboración de todos y paso a paso, intentaremos hacerlo lo mejor posible con el objetivo, como ha sido durante estos 14 meses, de hacer frente a la situación sanitaria e intentar pues, lograr el mayor equilibrio entre la salud, la actividad económica, el sistema educativo, la actividad social, la cultural y todas las que sean posibles. Yo, si me permite, le doy respuesta, que no me había dado cuenta y la tengo aquí. Además, la ocupación global es del 76,32% sobre 397 camas totales abiertas, no 336, que antes le he dicho. El 47,36 están habilitadas para ocupaciones por COVID y el 62,05 del total de pacientes ingresados son COVID. 78% en Guipúzcoa, 74% en Álava y 51% en Vizcaya. Sobre la evolución a la baja de los contagios, no sé si la vinculan directamente a la vacunación, a las restricciones en vigor o es una combinación de ambos factores. Y luego preguntarle también específicamente, hablando de las diferencias entre zonas, por Vizcaya, porque mientras la curva de incidencia está claramente a la baja en Álava y Guipúzcoa, en Vizcaya está estancada, incluso sube ligeramente. ¿A qué achacan esa diferencia? Respecto a los factores, siempre lo hemos comentado, en esta pandemia no es único el factor que puede en un caso provocar que haya un incremento de casos o en otros que haya un decremento de los mismos. Lo que sí está quedando demostrado es que las medidas adoptadas dan sus frutos y para ello tienen que tener tiempo, duración en el tiempo y también cumplimiento por nuestra parte. Luego, evidentemente, que el avance en la vacunación también preserva a un tanto por ciento de la población y eso lo hemos visto claramente en la población más vulnerable, que era la población por la que empezamos la vacunación, la población residenciada. Sin embargo, vuelvo a insistir, las medidas demuestran tener su efectividad, solo que deben de ser cumplidas y mantenerse en el tiempo. Respecto a Vizcaya, lo mismo que antes comentaba con la zona de Ayala, hemos visto que tanto los procesos de ascenso como los de descenso de la evolución de la pandemia no son homogéneos en todo el territorio. No hay en estos momentos, en cualquier caso, ningún factor ni concreto que determine que la propagación en Vizcaya sea más lenta o que la propagación, el descenso en Vizcaya, sea más lento que en el resto de territorios. Seguirá una evolución. Lo mismo ha ocurrido con las capitales. Gasteiz fue la primera en entrar en zona roja y ha sido la primera en abandonar esa zona roja. Bilbao tiene desde hace días una tendencia descendente de sus casos y Donostia ha tardado más, pero también se ha incorporado a esa senda. Esperemos que así ocurra con el conjunto de las localidades de Euskadi. Sobre los puntos de vacunación en Vizcaya, estos últimos días han visto algunas imágenes de colas un tanto desorganizadas a las puertas, por ejemplo, en el pabellón de la Casilla. No sé si Osakidetza se está planteando abrir nuevos grandes recintos en Vizcaya. Por el momento, con el número de vacunas que estamos recibiendo, entendemos que las localizaciones que tenemos para la
vacunación son adecuadas y se ajustan no solamente en cuanto a cantidad, sino también en cuanto a tipología de las vacunas. Recuerden que en estos momentos estamos vacunando con 4 tipos distintos de vacunas y con 2 grupos etarios diferentes. Creemos que para ello hemos habilitado los recursos. En el caso de Bilbao, la casilla era 1, pero luego teníamos otro punto de vacunación, también en el Centro de Salud Sáez de Buruaga. Así lo seguiremos haciendo y todo dependerá tanto del número de vacunas como de los colectivos a vacunar. Me refiere a algunas imágenes de colas en el pabellón de la casilla. Puede haber momentos puntuales en los que haya aglomeración de personas, bien pues porque son los inicios del llamamiento, bien porque son situaciones en las que va más gente acompañada y el número de personas que no acceden al recinto de vacunación también se agolpa en el entorno del punto de vacunación, pero no hay situaciones de retraso de las citas evidenciadas. En concreto, en el pabellón de la casilla, las referencias de cumplimiento del horario me parece que andaban muy cercanas a minutos de diferencia en el mayor de los casos. A la consejera Tapia, me gustaría preguntarle sobre la proliferación de planes eólicos en Álava, porque Aixeindar ha impulsado 5, ayer se conoció que existe uno más de inversores privados. No hay límite y bueno, es que choca sobre todo con el caso de Guipúzcoa y Vizcaya no hay ninguno. ¿Hay alguna razón técnica para que solamente en Álava se estén impulsando este tipo de proyectos? Sí y no, y me explico. Tenemos un PTS vigente en este momento, un PTS eólico, a pesar de que estamos en pleno proceso de puesta en marcha de un nuevo PTS de energías renovables y, por tanto, en ese PTS se marca dónde está el recurso eólico más adecuado. Y por eso le decía que sí, evidentemente hay que buscar poder ubicar el parque eólico allá donde esté recogido en ese PTS, pero además que tenga un recurso eólico, es decir, que tengamos viento suficiente. Hay que considerar otra cosa además, que es que cuando se puso en marcha ese PTS eólico los generadores eran mucho menores. Yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. En aquel momento los generadores eran de alrededor de 660 kilovatios. En este momento pueden ser de entre 4 y 6 megavatios, es decir, se ha multiplicado por 10 precisamente las capacidades. Eso significa que los generadores son mayores, que hacen falta menos para conseguir la misma potencia, pero que se encuentran a una altura también mayor. Por tanto, el viento en altura significativamente se modifica bastante y hay que volver a hacer algunos tipos de mediciones. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una ubicación recogida en PTS y que además tiene que haber recurso eólico adecuado. Y el que exista únicamente recurso eólico, es decir, viento, no significa que ese pueda ser explotado, porque en momentos en los que el viento es muy racheado o con ráfagas muy fuertes en unos momentos y no existe viento en otros momentos, tampoco es adecuado para poder ubicar un parque eólico. Tiene que ser un viento adecuado, con la velocidad suficiente y además de una forma bastante continua y bastante uniforme. Bueno, teniendo en cuenta esas características, lo que se hace es analizar dónde se pueden ubicar esos parques. Por parte de Aixeindar, donde participa el Ente Vasco de la Energía, se han analizado 4 posibilidades y para saber si es posible ubicar esas posibilidades, desde luego se ha hecho un análisis de impacto ambiental, se ha hecho un estudio de impacto ambiental y en este momento se han enviado tanto al Ministerio, que es competente entre ellos, como al propio Gobierno vasco, para que emitan los informes correspondientes desde el punto de vista del Departamento de Medio Ambiente del propio Gobierno y de la Diputación. ¿Para qué? Para obtener las máximas garantías de que ese parque eólico o esos parques eólicos que se van a desarrollar lo hacen en las condiciones adecuadas y se pueden ubicar en esos lugares porque los problemas que pueden causar han sido minimizados o se han sustituido por algún tipo de actuación. Por tanto, la parte medioambiental va a estar completamente garantizada porque necesitan esos estudios de impacto ambiental y esos informes correspondientes.
Y el quinto de los proyectos a los que usted me hacía referencia, que es un proyecto privado, evidentemente ha seguido, yo creo, las mismas pautas. ¿Van a ubicarse o van a analizarse solamente casos de parques en Araba? No, también se están analizando en Vizcaya y también en Guipúzcoa, sobre todo analizando ese recurso eólico y ese PTS. Espero haberle respondido, aunque me he alargado un poquito. ¿Y temen que, tienen previsto que exista mayor apuesta privada por este tipo de proyectos? Bueno, lo importante yo creo que no es temer. Necesitamos energía renovable. Si se fija usted, y lo comentaba el pasado viernes en una respuesta a una interpelación en el Parlamento, si se fija usted en los objetivos planteados por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética recientemente aprobado, se espera llegar a un 74% de energía producida, generada por medios renovables en el año 2030. Piense usted que Euskadi en este momento se encuentra en generación de energía renovable pues alrededor de un 7-8% como máximo y nos queda un camino muy importante por recorrer. Es cierto que la Ley de Cambio Climático hace referencia al conjunto del Estado y que puede haber comunidades autónomas que puedan aportar más generación, pero en cualquier caso Euskadi tiene que hacer un esfuerzo importante, sea desde el punto de vista de AISE-INDAR, en la que participamos como ente vasco de la energía, sea por productores privados que quieran participar y aportar en esa generación de energías renovables. Creo que todos los proyectos son necesarios para llegar a los objetivos que nos hemos planteado, más grandes y más pequeños, sean eólicos, sean fotovoltaicos, sean de biomasa, es decir, todo tipo de recursos renovables van a ser necesarios para llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Nik azkeneko galdera nire aldetik bozeramaileari ez dakite detailerik izango duzuen edo segurtasun saila jakinarazi du ertzaintzako agente bat atxilotua izan dela Gaztela eta Leonen droga trafikoari lotuta, ez dakit horri buruzko informazioari baduzun edo. Bueno, zuzeneko informaziorik ez daukagu, jakin dugu sekretupean dagoen ekintza polizial batean identifikatu dela ertzain baten kasua, eta epailearen esku dago, epaileak hartu beharko dituzte beraien erabakiak. Bueno, ertzaintzak badu kode deontologiko bat, gorputzaren barruan gertatu litezken, ez legezko jokabideen aurrean erabakiak hartzeko, eta erabaki horik gogorrenak hartuko lirateke, konprobatu ezkero, albiste hauek diotena horrela dela. ¿Qué información tiene de esta detención y qué medidas se podrían tomar? Pues poco más de la que se ha publicado en los medios de comunicación. En cualquier caso, es una actuación que está bajo secreto de sumario, por lo tanto no es fácil disponer de base información en este momento, y en caso de que se confirmara la participación de un miembro de la Ertzaintza en esa operación de droga, bueno, sin duda se sometería a una actuación judicial que llegará hasta donde tenga que llegar, y también creo que debo recordar que la Ertzaintza cuenta con un código deontológico que es muy estricto en estas cuestiones y que sería el código que se aplicaría en caso de que se confirme esta actuación. Sonríe, que casco.